Uno. Sean bienvenidos a otro espacio más donde vamos a compartir más en Raíces. Soy Rocío Rivas y no me encuentro sola. Estamos con Pedrito Bolívar. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Un gusto. Segundo episodio de nuestro queridísimo programa, podcast. ¿Qué más le podemos llamar? Podcast Raíces, ¿qué te Podcast parece? Raíces, exactamente. También puede ser video tutorial. Ya. ¿Por qué no? En parte también como que vamos a ir recibiendo la semilla, deseamos que, porque la palabra dice que es Dios quien hace crecer, ¿verdad? Que Él mismo haga crecer y que su palabra se implante en nosotros y en su tiempo dé un buen fruto. Así que la gente que nos escucha, esperemos que al igual que nosotros podamos comer y recibir y beber de lo que Dios tiene preparado para nosotros y que sea un tiempo por ahí de relax, ¿no? Cuando Sí. estén en casita, después del trabajo, Mm. después de la U, que se den el tiempo de vernos y de aprender un poquito de lo que también Dios nos enseña. Un tiempo, ¿no? Para más que todo olvidarse de la cotidianidad, de las cosas que nos suceden, ¿no? Y poder escuchar un poco de la palabra de Dios, ¿no? Y hoy vamos a tocar parte de eso, ¿no? Yo creo que esta parte de la Biblia que hoy vamos a tocar, creo que la usamos mucho como algo para relajarse, se podría decir. Hay hasta canciones, han hecho canciones De lo que vamos de a lo hablar. que hoy vamos a hablar. Hace rato se me Sí. venía a la mente. Yo le he escuchado hasta como tipo coritos, así. Ok, así es, antiguo, Sí, digamos, ¿no? Una versión antiguo, la he antigua. visto en versiones más modernas, todo eso, ¿no? ¿Y de qué tema vamos a hablar hoy día? Bueno, pues titula Jehová es mi pastor. Y muchos deben decir, Salmo 23, tú que fuiste a la iglesia desde niño, seguro que lo sabes, porque en la escuela dominical creo que es lo primero que se enseña, ¿no? Sí, Una sí, de las es primeras parte de cosas. las primeras cosas que nos enseñan, ¿no? Ujú. A decir de memoria. Verdad, verdad. Mm. Sea en canciones, sea que te aprendas de memoria, en la escuelita dominical, cuando ya eres joven o cuando vas a la iglesia. Normalmente hay las personas que recuerdan mucho este pasaje. En sí, el Salmo 23 consta de 6 versículos, ¿verdad? Que los vamos a estar conociendo en un momento más. Pero como decías, Pedrito, hay muchas canciones que hablan de esto, tanto antiguas como modernas. Modernas. Y no solo canciones, creo que hasta lo ves en las paredes de algunos lugares. El Salmo ¿Verdad? 23 creo que es uno de los versículos que siempre lo ponen hasta en tienditas. ¿Verdad? Sí, es ¿Se lo cierto, ve? es cierto. Mira que yo recuerdo haber escuchado esto de un pastor que decía, no hay algunas personas que dicen, Jehová es mi pastor, nadie me mandará. Y hasta Ok. suena como chiste, ¿no? Pero es Sí. cierto, porque bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero es que a veces uno acomoda la palabra a su gusto, ¿no? Pero hoy vamos a ver, queremos aprender lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra. Y bueno, a veces, Pedrito, nosotros hablamos de, bueno, Jehová es mi pastor, como decíamos, ¿no? En la iglesia nos enseñan, pero ¿qué tan importante no solamente es aprenderlo de memoria, sino creerlo y más aún vivir sobre esa palabra? Más que todo, como tú lo decías, ¿no? Vivirlo o... Ujú. ¿Cuál es el trasfondo de el Salmo 23? De Exacto. analizarlo, porque en realidad, como tú dices, ¿no? Lo hemos mencionado, es un versículo que está en todas partes, Ujú. mismo hasta personas que no creen en Dios lo pueden mencionar. Exacto, sí, Mm. totalmente, ¿no? Hasta O de sea, memoria, creo que infinidad de personas, todo el mundo, si tú te acercas a alguien y le dices, dame un salmo, y te van a decir, ya, el Salmo ay, 23, ¿qué crees? Jehová es mi pastor, nada le faltará. Claro, Claro. no lo Si dicen llegan al completo. primer Sí, versículo, exacto. no. Llegan al primer versículo y se olvidan de los pasos delicados, de las aguas de reposo, de todas las demás, pero lo que más Claro. importa, ¿no? Es que Jehová es quien es su pastor y que nada les va a faltar. Ujú. Y como dices, no es una frase que acuña no solamente creyentes, ¿no? Ujú. Bueno, dentro del cristianismo o de otras religiones, ¿no? Incluso yo lo solía ver en los minibuses que acá en nuestra ciudad es muy, Exacto. hay demasiados minibuses. Entonces, ¿qué hacen? En la parte de atrás, ¿no? Sí. Siempre suelen Ah, tener una frase y entre ellas yo sé ver varios que dicen igual, Jehová es mi pastor. Es bonito en cierta forma porque a mí varias veces estoy en la movilidad o en otros lugares y veo un mensaje bíblico y tú dices, wow, qué lindo, como que te empiezas a pensar en eso o a veces es un aliento para tu vida. Creo que es una buena opción, ¿no? sí. Ponerlo, bueno, en este caso ellos lo ponen ahí y a veces uno lo ve, pero para nosotros los jóvenes también tenemos las redes sociales, que a veces algunos
alguno por ahí. ¿Tú has dudado, Pedrito, alguna vez de poner un versículo en tu Facebook y decir, no, tal vez me van a decir, ¿qué dirán mis amigos? Tal vez no ahora, tal vez antes. Creo que en cierta forma es complicado a veces compartir versículos, ¿no? No es que en un afán no me avergüenzo del evangelio, todas esas cosas, pero obviamente versículos que sí nos alientan, sí nos fortalecen. Ha habido la oportunidad de publicarlos, ¿no? Pero tal vez un versículo que exhorta. Porque yo creo que el Salmo 23 no es difícil de publicar. No creo. O sea, como que todos le van a dar like. Pero un apocalipsis. Sí, ¿no? Una palabra de exhortación tal vez, o algo que confronte el pecado directamente, a muchos no les gusta. Incluso se puede generar debate y no siempre para aprender. Simplemente a veces tú ves debates en las redes sociales donde es para atacar o tal vez para invalidar ciertos puntos de vista, ¿no? Y como que nos perdemos del enfoque clave que es la palabra de Dios y qué es lo que ésta nos quiere enseñar. La misma palabra dice que es dulce, ¿no? Es más dulce que la miel. Y es cierto, cuando tú recibes la palabra de Dios, cuando tú caminas sobre eso, te das cuenta que, o sea, es muy deleitable la palabra de Dios. Exacto. Porque te da, y lo vamos a hablar más adelante, te muestra un camino que si tú andas sobre eso, te das cuenta y dices, o sea, no quiero nada más, porque aquí todo está bien, o sea, cumplo con la palabra, me va bien, recibo las promesas de Dios, ando en lo que Dios quiere. Entonces, es cuestión tal vez por ahí de si no lo has hecho antes, hacerlo, como que afirmarte en lo que Dios está hablando, leer más, conocer más, y sobre todo, eso le pido a Dios, ¿no? Cuando tú te pongas delante de su palabra, siempre ser consciente de lo que Él te quiere enseñar, no tratar de alguna vez como que queremos agarrar la palabra a nuestra situación. A nuestro gusto. Exacto, porque me estoy pasando algo mal, ¿no? Bueno, Señor, ¿qué me quieres hablar? Y, ay, sí, tus enemigos, ¿no ve? Es para ellos. No, o sea, tal vez Dios está hablando a ti algo, ¿no? Entonces es bueno también ponernos, cuando vamos a escuchar, a leer la palabra, a escudriñarla sobre todo, orar al Espíritu Santo y pedirle que nos guíe. Que nos dé entendimiento, sobre todo, ¿no? Cuando lo que tú dices es muy importante, no es leer por leer. Muchas veces, recientemente le escuchaba a nuestro pastor decir, ¿no? Leer, memorizar, no te va a servir de mucho. La letra mata, la Biblia lo dice. Exacto, pero más que todo creo que él se enfocaba y decía, por más de que leer la Biblia, memorizarte versículos, no, él hablaba de las vírgenes insensatas, ¿no ve? Exacto. Entonces él decía, eso no te va a ayudar a estar encendido, no te va a ayudar mucho a tener aceite. Exacto. Pero una relación con Dios y entender realmente lo que Dios te está tratando de decir a través de la Biblia, a través de lo que tal vez tú estás estudiando, en profundizar más en ese versículo, te va a ayudar mucho. Exacto, totalmente así, ¿no? No solamente va a partir en leer, sino en andar en la palabra, en caminar sobre esa palabra. Y alguno dirá, ¿pero cómo caminar? O sea, es poner por obra lo que tú aprendes. Si estás aprendiendo que está mal decir mentiras, esfuérzate en no hacerlo. Otra cosa es, bueno, entonces me da igual, dice que no hay que hacer mentiras y sigo mintiendo, ¿no? Entonces, si aprendemos algo, por más corto que sea, andar en esa palabra. Qué sé yo, la Biblia, lo vamos a ver más adelante, habla acerca de cosas injustas, ¿no? Hablando acerca de la injusticia. ¿Recuerdas que en DQM hablábamos de eso, no? Sí, hemos hablado un tiempo. Hay cosas que pueden hacer o pueden crear en nosotros injusticia. Y eso también es el día de mañana vamos a cosechar. Entonces, ¿cómo vamos a andar? Si yo sé que hacer injusticia, que sé yo, es ganancias deshonestas, pues no lo debería hacer, si ya conozco la verdad. Pero si no conozco, digo, bueno, es que no sabía, no sé. Aún así, todos tenemos la Biblia, todos así podemos leerlo y es bueno conocer. Pero Pedrito, vamos a entrar, ¿te parece, al tema? Vamos al punto porque ya nos están haciendo. Ya. ¿Verdad? Bueno, démosle una pequeña leída a lo que es el Salmo 23. Perfecto. Y lo que dice, ¿no? Como todos sabemos, dice, creo que muchos saben de memoria, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastoreará, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de la presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vaya poesía. ¿Verdad? 6 versículos. 6 versículos. Pero con mucha profundidad. Con mucha profundidad y ¿Verdad? con muchas cosas que se podría decir que si tú las pasas como si estuvieras pasando por la calle, tal vez... Ni te enteras. Ni te enteras. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Es muy cierto, Pedrito. Nos vamos a detener, como tratamos de estudiar o aprender un poco de la palabra, versículo por versículo. Vamos viendo qué es lo que nos está hablando la palabra y cómo también nos podemos mover o alimentar a través de esto, ¿no? Tú decías, el primer versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En este versículo, ¿sabes? Había leído la versión de la BTX que dice, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me falta. Y yo diría, pero es lo mismo. En mi caso realmente ha sido muy lindo el poder... Es como que hay cosas que se te revelan y dices, wow, ¿cómo no vi esto? Y en este caso es una palabra, ¿no? Bueno, Jehová es mi pastor, nada me falta. No es que nada me faltará, que el día de mañana el Señor lo va a hacer. No, el día de hoy lo está haciendo. Jehová es tu pastor, pues nada te falta. Entonces partimos de ¿qué? De que Jehová es mi pastor. Si Jehová es mi pastor, pues nada me va a faltar. Nada va a faltar. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Quién te está pastoreando? Y no me digas, el pastor tanto, el pastor no. Mi o sea, pastor de la iglesia. Exacto, a veces nos referimos, ¿no? Como que a mi líder, a mi pastor, al de mi iglesia y demás, o al de la denominación. Pero ok, vámonos en este contexto. Jehová es mi pastor, nada me falta. Vemos, estuve buscando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un pastor? Claramente es el que cuida las ovejas, el que las alimenta, el que las sustenta, el que las apacienta. Y cuando trataba un poco de buscar acerca de lo que realmente, bueno, en materia, ¿no? Lo que hace un pastor, caes en cuenta que el pastor, o sea, está constantemente con las ovejas, las está cuidando, las está apacentando. Y apacentar es como dar un buen pasto, instruir o enseñar, estaba en una de las definiciones. Pero yo decía, ok, entonces si Dios nos está diciendo, o lo entendamos de esta manera, ¿no? Que Jehová es mi pastor, o sea, es Dios quien llega a ponerse como ese pastor nuestro, de decir, ok, yo las voy a sustentar, yo les voy a alimentar y yo las voy a apacentar, les voy a dar el alimento que necesitan, les voy a cuidar y les voy a enseñar, ¿no? Esta primera parte y lo que dice, ¿no? O sea, nada me falta, como les decía, es el tiempo presente. Y tú te pones a pensar cuando Dios se muestra en sí como pastor, me hacía recuerdo mucho a David, ¿no? David como cuando dice y se presenta al rey Saúl y está en primera de Samuel 17, eso, ¿no? Y le dice, pero es que yo para cuidar a mis ovejas iba y me peleaba con osos y con leones. Claro. Entonces tú te pones a pensar, un humano que ha sido David de carne y hueso, que se haya puesto a pelear con leones, con osos, para cuidar a sus ovejas, ¿cuánto más Dios está por nosotros? Porque Él nos está expresando de esta manera a través de este Salmo de David, ¿no? Que Él es nuestro pastor. Yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Por qué hace alusión a ovejas, a pastores? Y bueno, no sé si alguna vez tú has tenido oportunidad de ir al campo o al mismo zoológico, creo que hay una que otra oveja ahí, ¿no? Y si nos vamos al contexto del campo, las ovejas son animales que se defienden por sí mismas. No. Claro, una que otra vez creo que la rebelde. alguna La oveja negra. sí puede molestarse y tal vez querer cuernearte o algo, pero no es un animal que digamos va a venir por ejemplo, un perro que la quiera atacar, no es alguien que se va a defender. Es más, posiblemente se escape o posiblemente ya se caiga y le pueda dar un paro cardíaco. Algunas cosas así he revisado yo, ¿no? Y cómo es un buen pastor. Es alguien que las protege, que se encarga de buscar esos lugares especiales de pastito para que ellas pastoreen. Exacto. O sea, es un animal que si bien nos sirve a nosotros para darnos lana, que es su función principal, o a veces la usan para alimentarnos, es un animal muy indefenso. Sí, totalmente. Y es tierno, es indefenso, y es un animal que necesita una súper protección. Entonces, exacto, de ahí, partiendo de ese punto, si nosotros decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, es como que él está diciendo, yo estoy bajo la protección de un buen pastor. Y entonces, yo, donde ese pastor vaya, yo tengo que ir.
Ujú. Porque si yo salgo de esa cobertura de mi pastor, me van a pasar cosas malas. Tal cual. Y mismo, o sea, tú pones el ejemplo de David. David era realmente un buen pastor, o sea, a él no le importaba enfrentarse contra un león o contra un oso por proteger a sus ovejas. Ujú. Claro, porque también era parte de la forma en la que su familia se sustentaba, digamos, ¿no? Y él tenía que proteger a sus ovejas. Ujú. Él las Exacto. cuidaba, las llevaba a pasear, todas esas cosas. Entonces ahí es donde vemos cómo, por qué hace alusión a las ovejas ya Ujú. un buen pastor. Ujú. Y estas ovejas no les falta nada porque el pastor, el buen pastor se encarga de darles un buen alimento, de Ujú. protegerlas del frío, Ujú. de darles un lugar donde ellas puedan estar cobijadas, lejos de los animales salvajes, lejos de mismo los ladrones, ¿no? Sí, o de aquellos animales salvajes, como decías, ¿no? Que quieren y buscan devorarle. Creo que es muy importante ver esto, ¿no? Verlo desde esa óptica. Tal vez para ti que nos escuchas puede ser que te veas como yo soy la oveja y Dios es quien me pastorea. Entonces, si nosotros nos podemos a pensar desde ese punto, nos vamos a dar cuenta, ok, como tú decías, Pedrito, ¿no? O sea, estoy bajo el cuidado de mi pastor. Entonces ya yo pierdo el poder de decisión de decir, bueno, entonces me voy a otro rebaño, me voy a o a otros pastizales. No, no, no. Yo decido sujetarme al buen pastor. Y Sí, sí, vamos sí. a ver, porque en un principio dicen, no, Jehová es mi pastor, nada me falta. Tal cual, lo declara, ¿no? O sea, si Ujú. Dios es tu pastor, volvemos al punto, nada te va a faltar. Pero si tú te sales de ese rebaño, como lo decías, ¿no, Pedrito? Y buscas otro pastor, te vas a otro pastor, tú no sabes si ese pastor, llámese persona, no sé, algún jefe, alguna persona natural, me refiero, qué sé yo, tal vez de dónde viene tu provisión, de dónde viene tu seguridad, si realmente te va a cuidar bien. Porque Sí, algo es cierto, exacto. ¿no? O sea, digamos, ¿no? He leído esto, ¿no? En el trabajo cualquiera es reemplazable. O sea, tú te vas Mm. y van a poner el día de mañana otro. Llegan Muy rápido. bueno ha sido, pero van a contratar a alguien que va a aprender o tal vez alguien que Ujú. ya tiene experiencia en lo mismo. Pero en el Señor no es como que se va una abeja, que venga otra, igual lo reemplazo. No, Dios tiene un amor tan especial para cada una de nosotras. Ujú. Entonces, entramos en esta lógica de decir, ok, yo me pongo como esa oveja y me pongo y conozco y reconozco que Dios es mi pastor. ¿Te parece si nos vamos al segundo versículo? Claro que sí. Que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando nos menciona acerca de esto, ¿no? De lugares delicados, me Ujú. hará descansar, es como que yo decía, Señor, o sea, ¿a qué te refieres? Claro, porque es lo más lógico, ¿no? O sea, el pastor lleva a sus ovejas para que pasteen en un lugar donde haya pasto, porque si no, ¿qué van a comer? Claro. ¿Verdad? Entonces, ok, pero dice en lugares de delicados pastos. Yo me ponía a pensar, o sea, ¿cómo es delicados? Buscaba también referente a esto, ¿no? Y realmente se nos presenta como un buen lugar para que ellos tengan un buen alimento. ¿No ve? Y está hablando acerca de en lugares de delicados pastos. Es que Dios no te va a dejar en un solo lugar. El No. momento en el que Él decide ser tu pastor, te va a llevar por diversos. O sea, no es que, bueno, o sea, eres el pastor del Señor, ok, entonces te quedas en este metro cuadrado y toda la vida no Mm. haces nada más. No. Exacto. Él te está llevando y lo vamos a ver como es un recorrido en el que primero el Señor te dice, ok, te voy a llevar a un lugar donde vas a tener pastos delicados y Pastos ahí te suaves. voy a hacer descansar, ¿no? La primera parte de este versículo. Mira, esto cuando tú haces alusión a esto de los pastos delicados, me hace Ujú. acuerdo, ¿no? Voy a ponerlo como ejemplo, no, no siempre es de una ovejita, ¿no? Mi abuelita me comentaba, ¿no? Trae un cierto pasto para que el perrito coma, porque a veces les puede doler el estómago, todo eso. Entonces yo a veces salgo a pasear con mi perrito y trato de darle cualquier pasto, ¿no? Ya, Pensando que coma eso, ¿no? claro. Y mucho más las ovejitas. Mm. Mismo un buen pasto o un pasto suave, como dice la Biblia, le puede llegar hasta su pelaje, ¿no? Por eso el pastor se encarga de darle eso. Ujú. ¿Y cuánto Dios más no nos da ese lugar, nos da esa tranquilidad de que Él nos está dando un buen alimento, se podría decir? Ujú.
Es cierto, Pedrito, o sea, es muy cierto, no en cualquier lugar recibes el mismo pasto, no somos ovejas, pero Sí, de verdad que yo estaba buscando información referente a eso, incluso dice que de acuerdo al pasto que van a consumir y al agua que van a consumir, les sale el buen pelaje y uno cuida más a la oveja. Tú decías, ¿no? De las cosas que más se comercializa de la oveja es su lana. ¿Verdad? Entonces, es una forma de cuidar en ese caso para que les dé una buena producción de lana, que tenga una buena calidad y demás. exacto. Ahora, nosotros no creo que tengamos un pastor, el señor de pastor que esté viendo cuánta lana sacamos, Ujú. pero sí hace esta referencia para decir, yo quiero que ustedes estén bien. Les voy a llevar a un lugar delicado, es decir, a uno de los mejores lugares donde van a poder comer comida que les va a hacer bien, que les va a llenar, que les va a dar lo que ustedes necesitan. Pero ¿qué dice, no? Dice, me hará descansar. En esos lugares Voy a. delicados, Dios me hará descansar. ¿Y Ujú. sabes qué es lo que recibía yo mientras estudiaba? ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansados? Dentro de la misma iglesia o conociendo al Señor, ¿cuántas veces hemos dicho, ay Señor, ya no puedo más? ¿O qué hago? O sea, estoy, ya no sé hasta dónde más ir, ya no sé cómo hacer, qué inventarme, no se puede más con esta situación, ¿no? Ujú. Pero cuando leí esto era como un Señor diciendo, yo como un buen pastor te voy a llevar a un lugar para que tú descanses. ¿Y sabes qué? Se me venía también y lo leía, ¿no? Vemos, por ejemplo, cuando va a salir el pueblo, ¿no? De Israel y le dice, ¿no? Éxodo 33:14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descansaremos, y eso es lo que yo creo, ¿no? Nosotros llegamos a descansar cuando estamos en su presencia. Bajo ¿Qué su sombra. mejor pasto va a haber para una oveja que en un lugar, no sé, verdoso, lleno de nutrientes? Porque como hablábamos hace un momento, ¿no? Por esa razón. Pero en nuestro caso, ¿qué mejor lugar nos va a dar descanso? Solamente es en la presencia de Dios. Solamente. Y mira lo que dice Mateo 11:28 al 30. Dice, venid a mí, es súper Todos conocido los que ese estén versículo. cansados. Sí. Exacto, cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Tú te das cuenta que Dios te dice, ok, ven a mí. Si tú eres mi oveja, ¿por qué quieres descansar en otras cosas? A ver, ¿en qué descansa la gente? Tú, Pedrito, a ver, ¿en qué descansas hoy, en estos En la días cama. así? Ya. Ay, bueno, aparte, ¿qué haciendo, digamos? Te intentas descansar. ¿Qué sé yo, un fin de semana, si a la semana pesada, y dices, no, que este fin de semana quiero relajarme, quiero descansar? ¿Qué sueles hacer? A veces yo la verdad, no sé, agarro y me pongo a ver una peli. Sí, ya me ha pasado muchas veces Ujú. igual, la peli, o tal vez un rato más me O ver distraeré el con el fútbol. celu, A ver el fútbol. o O ir a me- jugar fútbol ustedes. Sí. Un saludo a También. los chicos ya, que van a la cancha. Ahí tenemos a Pero producción eso saludando. es lo que dices a veces. Muchas veces descansamos de nuestro agobio, no en Dios, sino en otras cosas. Ujú, Y mira, quiero adicionar esto más para ir ujú, avanzando. ujú, Dice, ¿no? En lugares delicados me hará descansar ujú, y junto a aguas de reposo me pastoreará. ujú, ¿Qué es un agua de reposo? ujú. No sé, justo estos días he estado pasando mucho por cerca del río Orcojahuira. Ok. Y con esto de las lluvias, el río se escucha bien fuerte, aunque estés dentro del minibús. Como baja así con cierta Fuerza. fuerza, se Ujú. escucha mucho. Entonces se me viene esto, ¿y qué es un agua de reposo? Así es un agua que no hace ningún ruido. Es tan tranquila, tan pasiva. Y Dios te dice, en esos lugares vas a descansar de tus agobios. En esos lugares yo te voy a poner y tú vas a poder. O sea, estás bajo mi protección y estás en lugares de delicados pastos y donde no hay un solo ruido. Exacto. Ujú. ¿Sabes que cuando leía también esto era como le decía al Señor, no sé, ¿qué tú nos dices, no? Si bien, ok, la primera parte de este versículo nos habla que nos va a hacer descansar en su presencia, que en sí, en su presencia es el único lugar donde encontramos descanso. La segunda parte que lo leías, ¿no? Dice, decía, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y en esa otra parte dice, junto a aguas de reposo me conduce, en otra Ujú. versión. Me gustaba esto porque decía, a ver,
Cuando estás con una oveja, estás caminando, ¿verdad? Estás yendo a un lugar, le estás llevando. Y dice que es muy importante para la oveja el agua, que puede estar hasta 2 días sin agua y si no ya muere la oveja. Entonces es como que Dios nos va a conducir cerca de aguas tranquilas, porque el día de mañana puede ser que necesiten beber, Sí. necesiten agua, pero si no hay agua, o sea, chao, chao oveja, digamos, ¿no? Chao, exacto. Pero Dios es como que dice, yo te voy a conducir cerca de aguas de reposo, aguas calmadas, donde tú vas a poder beber, porque el otro día vi un video de una oveja, donde, como tú decías, no era el río, pero estaba muy fuerte y la Muy oveja fuerte. estaba trancada ahí. O sea, estaba No, sumergida, no. pero trancada. Ujú. ¿Cómo va a beber el agua? Tal vez tenía sed esa oveja y se metió y le arrastró el río. Entonces tú te pones a pensar que Dios nos va a conducir a lo largo de nuestra vida por lugares donde nosotros vamos a estar a la mano del agua. Y recordemos la Biblia. ¿Quién dice que es el agua de vida? ¿Recuerdas la parte de la mujer samaritana? Son- Cuando le pide a Jesús agua, ¿no ve? Y le Sí. dice, si tú me dirías a mí, yo te Si daría un agua hubieras que no estado, tendría sed ya no jamás. tendrías sed. Exacto. Entonces, ¿qué llegamos ahí? Que si nosotros permanecemos siendo pastoreados con Dios, el momento que lo necesitemos, es más, cuando conocemos a Jesús, llegamos a beber de esa fuente, de esa agua y realmente no vamos a necesitar No estamos otra agua. más. Mm. Porque cuando volvemos a lo del descanso, cuando estás, a mí me ha pasado, quiero descansar, veo peli, una serie, qué sé yo, o veo mi celular, o trato de distraerme, pero llega, no sé, las horas avanzan y digo, llega la noche, llega la tarde y digo, o sea, no he descansado. A veces los domingos en la tarde Ni más que todo, descansas, ¿no? Es ¿no? como que llega la tarde, la noche y dices, pero me siento como si no hubiera descansado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñados para descansar en Dios. No estamos diseñados para descansar con una película, para descansar eso. Es por eso que a veces pasa eso, horas buscas a Dios y dices, siento como si hubiera despertado, como si hubiera levantado con nuevas Ah, fuerzas. pasa. Ujú, Yo ujú, te digo sinceramente, estamos agobiados, estamos con un ujú. problema, estamos con diferentes situaciones en la vida y tú dices, muy bueno, esto tal vez no lo voy a poner en manos de Dios. Mm, Entonces ya te pones Mala decisión. te pones para olvidar tu problema, te pones a ver Sí, una peli, mismo lo para decía, a despejar la veces mente, te ¿no? pones a ver un partido de fútbol Ujú, o mismo escuchar música. ujú. Pero pasa ese momento de relax y hay cosas y hay veces que no son ver una película, pueden ser hasta mismo pecados. Claro, porque son puertas que se van abriendo Mm, para que nosotros, a ver, es que hay que ser muy puntuales con esto, ¿ok? Nosotros estamos diseñados para ser saciados únicamente por la fuente eterna que es ¿Qué Dios. es Dios? Es la única manera para que estemos saciados, para que tengamos plenitud. Es la única manera. Entonces, si yo, creyente o no creyente, cristiano o no cristiano, intento saciarme de otra manera, pues no lo vamos a poder hacer. Siempre va a haber un vacío, va a haber un cargo de conciencia, va a haber un fastidio de, o sea, paso mis horas y sigue el problema. Como decías, Sí, quiero despejarme, sigue el bollo aquí. pero sigue ahí. Sales de, es como que entraras Ujú, a un trance haciendo lo que tú hagas ujú, y sales de ese momento y el bollo sigue ahí. El claro. problema sigue ahí. Pero no Ujú, sé si a ti te ha pasado que realmente eh, entras en la presencia de Dios y es que como que terminas de orar y es como que ya... mm, El problema sigue ahí, pero hay una paz, realmente sí. hay una tranquilidad de decir ya, Dios dará la respuesta. Ese es el verdadero descanso, Mm. ¿no? ¿Y sabes qué? Lo que tú mencionas, Pedrito, ya para ir acabando esta primera parte del Salmo 23, porque Sí, se creo viene que nos una vamos a ir segunda, hasta 3 partes. ¿verdad? Es que, claro, uno muchas veces está, ¿no? Queriendo buscar muchas cosas para despejarse de alguna manera, pero es lo mismo, solamente que en el Señor como que tienes paz y en el otro lugar y no tienes paz, pero la situación no se ha arreglado. Mira, muchas veces me ha pasado que he estado con situaciones y yo decía, Señor, ¿qué hago? Y mi afán me llevaba a preocuparme, a hacer cosas, a no quedarme quieta, pero llegado el momento no daba o seguían las cosas igual. Pero el momento en el que, como tú mencionas, decides ir a los pies de Dios, no solamente hay un renuevo interno, sino muchas veces en ese renuevo interno Dios te dice, ok, entonces para esta situación esta es la solución.
Exacto. ¿Me entiendes? O sea, en su presencia vamos a encontrar las respuestas que no encontramos en otro lado, porque la verdad es muy cierto y a veces escuchas una iglesia, ¿no? Que está llegando tal profeta o que tal persona o que tal pastor está llegando y la gente va deseando recibir una palabra mágica que te diga, recibirás $1,000 para pagar tus deudas. Y no digo que Dios no obre de esa manera, Dios lo hace como Él le dé la gana y yo sé que puede hacerlo. Pero a lo que voy es que el corazón del humano está tan confiado en un hombre para que le resuelva los problemas que pierde la vista de Dios. Y ahí es donde se va todo. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. De la fe. Entonces, si yo voy a estar puesta en los ojos en Cristo, Él que es el autor y el que consuma la fe, el que ha consumado la fe, pues eso se va a impartir a mi espíritu. Voy a empezar a andar por fe. Y bueno, Pedrito, nos gustaría realmente profundizar mucho más. Mira que hemos avanzado creo que ni 3 versículos, pero la siguiente cápsula, el siguiente capítulo de Raíces, vamos a continuar con más. Exacto. Yo quiero dejarlos picados. A ver, Pedrito. Realmente queremos, ¿no? Que Dios nos lleve por delicados pastos, por aguas de reposo. Pero a veces hay algo que no nos deja. Hay cosas que no nos dejan. Y analiza tú por qué sientes que Dios no es tu pastor y no te lleva por esas aguas. Y entonces, claro, ¿por qué decides buscar tu descanso en otras cosas? Uh-huh. Si tú te sientes que no has descansado, si tú sientes que te falta todo o te falta algo, si tú sientes que realmente no estás en un lugar de reposo o en tranquilidad, es tiempo para reflexionar y pensar con el Espíritu, ¿no? Decir, Señor, realmente, ¿por qué no se cumple esta palabra en mi vida? Y el Señor nos va a ir mostrando. Bueno, el siguiente programa continuaremos con este Salmo 23. Pedrito. Ha sido un gusto compartir ese tiempo con ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio de Raíces. Bye, bye.